Biblias en el Salmo 24. El Salmo 24, verso 7 en adelante. Amén. Vamos a hacer una introducción de lo que vamos a estar viendo estos días. Una palabra que tiene relación con las puertas. Amén. De cuán importante es tener nuestras puertas bien establecidas y nuestros muros bien levantados. Amén. Me gusta cuando en ocasiones ocurre que estamos predicando y alguno de ustedes tiene que llegar, ¿cierto?, a predicar a la calle y viene en ocasiones vestido de trabajo. Eso es lindo. Me gusta cuando veo a algunos chicos que vienen del liceo y andan vestidos de escolares todavía en la iglesia. Eso me inspira, de verdad, porque la vida cristiana es esta. Usted es cristiano en el trabajo, usted es cristiano en el colegio, usted es cristiano en todas partes. Amén. Así que no tenga ni pierda cuidado de si usted viene del trabajo y tiene que pasarse directo a la iglesia, por favor, hágalo. Eso es lo que Dios desea, que estemos en la casa del Señor. Amén. Vamos a leer el Salmo 24, verso 7 en adelante. Yo creo que esto que vamos a ver hoy es solo la introducción. Y mañana en la mañana vamos a comenzar a las 10:30. Amén. Creo yo que el culto se va a estar acabando como 1:30, 2. Y vamos a estar comenzando después, yo creo que 3:30, 1/4 para las 4. Vamos a estar terminando como a las 7:15, 7:30. Y luego vamos a comenzar 8:15. Otro culto, media vigilia. Lo más probable es que terminemos como a las 11:30, 12 de la noche. Amén. Así que ya lo saben, mañana tenemos 3 reuniones y están todos los sermones unidos uno con el otro. Amén. Así que yo le pido a usted que no se nos pierda, sino que venga y escuche lo que Dios quiere ministrarnos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que tenemos para estar contigo, Señor. Si bien es cierto, el mundo occidental, el mundo cristiano básicamente, Señor, recuerda este día y estos días que vienen como tiempo, Dios, de mucho recogimiento, en que reflexionamos en cómo tú, Señor, fuiste a la cruz, Señor, cómo tú sufriste la muerte, Señor, una muerte apasionada por nosotros, y cómo al tercer día, Padre, tú venciste la muerte. Las amarras de la muerte se soltaron, Señor. Tú resucitaste de entre los muertos y te levantaste, Señor, y viniste a darnos vida cuando nosotros estábamos, Señor, muertos. Nuestros cuerpos, Señor, olían a muerte. Nuestras vidas tenían olor a muerte. Como nos criábamos, Señor, con nuestros padres o con nuestros hijos, Señor, tenían olor a muerte. Todo en nuestra vida era nauseabundo. Nada en nosotros se salvaba, absolutamente nada. Por eso el apóstol Pablo dice que tú, Señor, de la muerte nos sacaste. Señor, gracias porque te levantaste, Señor, y venciste, Señor, la muerte. Muchas gracias, Dios. Celebramos tu nombre. Te levantamos a ti y solamente a ti. Tú eres digno de ser alabado y tú eres digno de ser exaltado. No hay nadie como tú, Señor. Solo tú eres Rey y solo tú eres Dios. Solo tú eres digno de que nosotros, Señor, doblemos nuestras rodillas delante de ti, Señor. No doblamos nuestras rodillas delante de ningún rey, mas, Señor, sí solamente delante de ti. Tú eres Rey, Rey de reyes. Tú has sido coronado, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. A ti, Señor, toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Bendecimos su precioso nombre. Amén. Dice la palabra, estamos en el Salmo 24, versos 7 hasta el 10.
Dice la palabra: alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Aleluya. ¿Por qué una palabra así? Porque creemos que quienes de alguna u otra manera ministramos la palabra, quienes pastoreamos, quienes son encargados de obra, quienes están discipulando, quienes tienen anhelo de servir en la obra del Señor, de alguna manera somos responsables de la condición en la cual nuestra iglesia está. Amén. Amén. Yo siempre les he dicho que nosotros tenemos la iglesia que nosotros queremos tener. Amén. Es decir, nos comportamos como nosotros queremos que sea la iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, si usted llega acá y de pronto se le está la bebida, se sirve su vaso de bebida, se toma su sangre, mientras escucha la palabra, la iglesia poco a poco va a adquirir esa forma. Y el nuevo que llegue va a ir con su bebida, ya no va a hacer un sanguchito, va a hacer un huevito duro, claro, así. Y va a comer, y el otro va a hacer un alfajor, y el otro va a hacer esto. Uno va moldeando la iglesia que quiere tener. Por eso es tan importante que nosotros establezcamos qué es lo que queremos. Usted en su casa, no sé, tiene cuidado con su cepillo de dientes, tiene cuidado con algunas cosas personales. Gracias. ¿La falta de la garganta? Gracias, Yamina. Pero nadie supera la garganta. Nosotros tenemos cosas personales en nuestros hogares y tenemos cierto cuidado, ¿cierto? Cuando estamos recién casados, de tener nuestras cosas personales. Y de pronto aparecen, ¿cierto?, esos chiquititos llamados hijos, ¿cierto? Y ellos dejan su cepillo donde quieren, hacen como que se lavan y escupen la pasta completa, ¿cierto? Y usted ve así una cantidad de pasta y ¿con qué se lavó? Y tú dices, no, si me lavé. Y tiene el puro otro mamenta así suave. Bueno, si usted deja pasar eso, usted va a tener así una montaña más de dientes de su cabeza, ahí en el lavamanos. Usted dice, no, así no se hace, eso se hace de esta manera, y usted empieza a limpiar y a ordenar ciertas cosas y a establecer ciertas formas de comportarse en la casa. Y los hijos finalmente crecen de esa manera, y cuando usted va a visitar alguna parte, no le hace pasar vergüenza. Amén. ¿Ven? Bueno, nosotros, te decía, quienes de alguna manera administramos la obra del Señor, somos responsables de la condición en la cual la iglesia está. Amén. Por lo tanto, cada uno de quienes estamos acá tenemos un anhelo de servir al Señor. Tenemos decir, no, yo vengo aquí a calentar una banca y me voy. No. La Biblia dice así, dice, ir y hacer discípulos. No dice, ir y háganse evangélicos y quédense en la iglesia toda la vida y no hagan nada por nadie y no le predican a nadie. No dice eso. Por lo tanto, si usted se considera una persona que desea y anhela extender el evangelio a sus compañeros, a sus amigos y amar su iglesia, usted debe comenzar por entender que necesitamos nosotros, como iglesia, levantar puertas y levantar nuestros muros, los cuales rodean nuestra iglesia. Amén. Nosotros tenemos muros de alabanza y de adoración que debemos levantar, muros de consagración. Amén. Necesitamos establecer que también en estos muros también hay puertas que deben ser levantadas. Algunas deben ser edificadas, algunas deben ser cerradas y otras deben ser abiertas. Amén. Y esto tiene directa relación con nuestra vida. Dice proféticamente el libro de los Salmos, de una forma maravillosa, anuncia, ¿cierto?, que las puertas se alzan para que el Rey de Gloria entre. Un Rey de Gloria marchando fuerte y poderoso. Amén. Si nosotros deseamos vidas fuertes y poderosas, debemos entender, debemos comprender hoy día que nuestra iglesia, esta iglesia, este cuerpo que Dios nos puso, necesita fortalecer sus puertas.
necesitamos cuidarnos, necesitamos amarnos entre nosotros, necesitamos amar al pecador, necesitamos tener la sensibilidad del Señor. El propósito entonces es provocar un cambio en nuestra iglesia. Esta palabra es para nosotros. Es un pan que Dios preparó para nosotros, para que lo comamos y podamos ser nutridos como iglesia. Esta palabra para todo aquel que quiera servir al Señor, para todo aquel que tiene un celo por la pasión por Dios, un celo por la casa del Señor, un celo por la obra del Señor, aquella que Dios está reedificando y restaurando, llamada iglesia. Cuando dice la Escritura que la novia, ¿cierto?, está preocupada de sus ropas, sus vestidos, que no estén con arrugas, que no estén sucios, ustedes y yo sabemos claramente que es la iglesia. Y la iglesia debe cuidarse, la iglesia debe restaurarse, la iglesia debe perdonarse, la iglesia debe amarse. Sí, Señor. ¿Cómo es que la iglesia sufre a veces magulladuras, sufre quiebres? Es porque nos logra penetrar el enemigo. A través de la mala convivencia, a través de las miradas, a través de situaciones antibíblicas, a través de la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo es que de pronto logra hacer esto? Es porque se abren ciertas puertas. Amén. O a veces sencillamente porque ni siquiera hay puertas. Amén. Este estado de la iglesia en muchos lugares se ha transformado en iglesias de verdad reprochables, donde no hay adoración, donde no hay tiempo de intimidad con Dios, donde no hay estudio de la palabra, donde no hay enseñanza. Por eso, si usted dice, pero en esta iglesia hay enseñanza, en esta iglesia hay adoración, en esta iglesia hay alabanza, bueno, si Dios nos pone la palabra así, debe ser que de verdad en algo estamos fallando. Amén. La falta, por ejemplo, de obediencia a la palabra y la ausencia de poder de Dios hace precisamente que se abran estas puertas en muchas iglesias y tratamos de remediar el problema del poder de Dios y de presencia de Dios en nuestros cultos con otras cosas, con situaciones mundanas, con influencias impías, inspiradas, ¿cierto?, en situaciones que a Dios no le agradan. Son situaciones que vienen e invaden la herencia que Dios le ha dejado a la iglesia y que contaminan su casa y contaminan a sus hijos. Personas que en un comienzo eran tremendamente apasionadas por el Señor y hoy día no lo son. Personas que antes anhelaban predicar en la calle y hoy día no lo anhelan. Entonces, cuando no hay un anhelo de lo que genuinamente Dios quiere, pero que algún día tuviste y hoy día no lo tienes, es porque hay un problema. Amén. Hay un problema. El Salmo 79, verso 1, dice, el 79, verso 1, el Salmo 79, verso 1, dice, oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. Vinieron las naciones a tu heredad. Todo el resto de las naciones no adoraban al Señor. Amén. Todo el resto de las naciones tenían otros dioses. Israel no, Israel era un pueblo peculiar, era un pueblo que adoraba a un solo Dios. Amén. Dice, vinieron las naciones a tu heredad, a tu Israel, a tu amado Israel, y han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Eso es lo que muchas veces ocurre en la iglesia. Cuando vienen naciones, cuando vienen personas que nosotros podemos quizás reconocer como mi mejor amiga, mi mejor amigo, mi familiar, quizás hasta mi papá, y vienen con consejos, con palabras, con influencias que cuando tú las pasas por el cedazo de la palabra, no tienen nada del Señor, sin embargo tú las tomas, tú las adquieres. Y adquieres el consejo de aquel que no conoce a Dios, empieza precisamente a contaminar lo que tú entiendes como principio que Dios te ha enseñado antes. Amén. Y empieza a magullar tu vida. Poco a poco tú empiezas a sufrir ese embate, ese consejo que no nace de Dios. Sí, Señor.
para todo aquel que ama al Señor. Es un desafío restaurar la casa de Dios, restaurar nuestro servicio a Dios, restaurar nuestros altares de adoración, que pasen de ser de unas ruinas, de un pasado glorioso, pero que son verdaderas ruinas, a un estado de altares de adoración vivo. Que tú hagas memoria de tu servicio hace 6 meses, 1 año, 5 años, no sé cuántos años hacia atrás, y tú te mires hoy y digas y te detengas un momento y mires por qué senda vas caminando, por qué senda vas andando. Y mires ese lugar y digas, ¿cuál es ese buen camino? Porque ni tú ni yo estamos para inventar un nuevo camino. Caminamos por una senda que está marcada, dice la Escritura, y está trazada. Por ella caminó Abraham, por ella caminó Isaac, caminó Jacob, caminó Noé, y por esa senda tú y yo debemos caminar. Por eso esta palabra viene a nosotros ubicarnos y desafiarnos a ser personas que queramos servir a Dios. Personas que hoy día no tienen discípulos y digan, Señor, dame un discípulo. Y que oren por tener discípulos, y que oren por compartir la palabra, y que oren por predicar, y que oren por ir a la radio, y que oren por compartirles a otros. Si esa pasión se ha acabado, si esa pasión está disminuida, es porque hay un problema. Es porque ha sido invadido, es porque puertas que fueron golpeadas, fueron arrasadas por otras naciones. Y te invadieron con su consejo, con su desánimo. Israel estaba así. Y sin duda también un desafío que había que levantarnos. Lo mismo ocurre con nosotros. Que dejamos de ser de un montón de ruinas, que cuando tú las mueves los escombros, claro, por ahí te tiene recuerdos de cuando tú, no sé, llegabas temprano, cuando tú llegabas a la oración, cuando tú predicabas, cuando tú discipulabas, pero hoy día son escombros. Y tú crees, producto de la herencia de las naciones que no sienten al Señor, tú crees que eso está bien, y eso no está bien. No puede ser solo un recuerdo. La vida de Dios es una vida diaria, continua y constante. Por eso la advertencia del Señor a las iglesias en Apocalipsis es: tengo algo contra ti, tengo algo contra ti, tengo algo contra ti, constantemente. Y si hoy día nos exponemos al Señor, ¿cuánto creen que Dios está acá? Amén. Y esta es la palabra que Dios nos está hablando. Amén. Hoy día nos exponemos a Dios y Dios te dice: tengo algo contra ti. Génesis 28:17. Nos da una figura de lo que es precisamente el lugar donde Dios habita. Dice la palabra: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. Cuando usted se imagina algo terrible, ¿en qué pensaba? Me pasó algo terrible. ¿Qué te pasó? Casi chocaste. Me pasó algo terrible. ¿Qué te pasó? ¿Se te perdió el dinero? Me pasó algo terrible. ¿Qué te pasó? ¿Se te cayó el niño? Siempre nos asociamos a algo que nos va a doler, que va a provocar hacia nosotros cierto grado de dolor. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. Este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuán terrible es este lugar. Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Nosotros debemos comprender y entender qué está diciendo Dios. La iglesia fue llamada a prevalecer en contra de las puertas del infierno. Y esto incluye las fortalezas del mal, esto incluye toda influencia de impiedad y toda mundanalidad que contiene con fiereza en contra del pueblo de Dios. Dice la palabra que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. ¿Cuál iglesia?
¿Contra cuál iglesia? Porque nosotros con tanta libertad decimos o escuchamos decir a hermanos, no, si nada va a prevalecer en contra de la iglesia. Perfecto, ¿contra cuál iglesia? Tú eres parte de esa iglesia. Tú eres parte de esa iglesia que dice la Escritura que las puertas del infierno no prevalecerán. Bueno, la palabra dice que no prevalecerá en contra de esa iglesia, la iglesia que se guarda, la iglesia apasionada, la iglesia consagrada. No está hablando de la iglesia mundana. Claramente, cuando Dios habla de Israel, habla de la iglesia. Y claramente ellos habían sido arrasados, sus puertas habían sido quemadas y fueron ellos invadidos. Por costumbre, por forma de ser, por pensamientos. Pero la misma mirada tiene el apóstol Pablo en el libro Romano, capítulo 12, dice, renuévense vuestro entendimiento, porque estos van a venir y van a querer arrasar sus pensamientos y van a querer arrasar con tu confianza que tienes con Dios, van a querer arrasar con todos los pensamientos que tú tienes de Dios, los van a querer arrasar. Tu enfermedad, la desconfianza, el problema matrimonial, el problema con tu hijo, va a querer moverte del lugar de Dios. La iglesia que prevalece es una iglesia que está constituida por la consagración a Dios y por amar más que por sobre todas las cosas su presencia. Abra su Biblia en el libro de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 14 hasta el 23. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 14 al 23. ¿Por qué razón la iglesia sufre? ¿Por qué razón ocurre este fenómeno? La iglesia nace, usted nace de nuevo, usted es parte de un cuerpo, una iglesia, y usted ama al Señor, y todo lo de Dios le parece maravilloso, y usted quiere servir a Dios con todas sus fuerzas. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué hace que de pronto usted se detenga, se entibie? Uno de los mayores problemas de la iglesia son sus miembros. No Satanás y el diablo, son sus miembros. Es que algunos de ellos, o varios, o muchos, sirvan a Dios en un estado de tibieza. Y que lamentablemente aquel que está apasionado por Dios, aquel que ha llegado amado al Señor y que escucha una alabanza y se quebranta y lee la Escritura y se quebranta, de pronto empieza a ser poco a poco enfriada y detenida en su servicio a Dios por estos que les rodean, estos tibios, estos que no son apasionados, estos que de alguna u otra manera siempre desean hacer lo que ellos más quieren y no lo que Dios quiere. No hay nada más triste, pero nada más triste que un cristiano que ama al Señor, que de pronto es apagado y disminuido en su amor a Dios por culpa de otros. Debemos cuidarnos de ser personas que edifiquemos a otros, que los empujemos a amar al Señor más que detenerlos. Vamos a leer. Dice la palabra, dice la Escritura, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones. Amén. Y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Él tenía piedad de su pueblo y de su habitación. Es decir, Dios habitaba en medio de ellos. Amén. Fíjese por favor, verso 14. Dice la palabra que todos los principales sacerdotes, todo el liderazgo, los principales, los príncipes, estos, dice la palabra, habían aumentado la maldad y se habían puesto mundanos y habían seguido las abominaciones de las naciones.
y con esas abominaciones habían contaminado la casa, la cual Dios había santificado en Jerusalén. Dice el verso 15, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Una y otra vez, Dios hablaba a su pueblo. ¿Por qué? Dice, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Verso 16. Mas ellos hacían escarnio de aquellos mensajeros de Dios. Ellos simplemente los menospreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas. Cuando venía una palabra de exhortación, cuando venía una palabra de enderezar los caminos, no hagas esto, no hagas aquello, el pueblo hacía oídos sordos y se burlaban de sus pastores, se burlaban de sus profetas, se burlaban de sus príncipes, dice la palabra. ¿Hasta qué? Hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo y no hubo ya remedio. Verso 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. ¿Quién trajo al rey de los caldeos? El Señor. ¿Cuál es la figura? Dios trajo juicio en contra de su pueblo que Él amaba. Trajo juicio. Usó instrumentos y trajo a dice la palabra, por lo cual trajo a ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven y doncella, sin perdonar anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Verso 18. Asimismo cumplió con todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes. Todo lo llevó a Babilonia y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Verso 20 dice: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra que el Señor ya había hablado por boca del profeta Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Verso 22. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca del profeta Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo lo siguiente: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haga entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y váyase y suba a edificar la casa del Señor. Amén. Que Dios nos hable. Cuando uno lee esto, estamos hablando de Crónicas 36, verso 14 al 23, léalo, relíalo, recontraléalo. Usted comienza a ver que la iglesia cristiana, hoy del presente, sufre el mismo peligro de destrucción que Israel experimentó en aquellos tiempos. El mismo. Exactamente el mismo. La iglesia toma cierto estado de comodidad. Israel estaba transformado en una nación pujante. El pueblo de Israel de boca hablaba y decía: somos el pueblo de Dios, somos nosotros los hijos de Abraham. Y sin ellos tener una relación con Dios más que de nombre y de tradiciones, porque eso sí que tenían, tradiciones, pacto, nombre, vestimenta, parecían evangélicos, tenían buena Biblia, hermano, pero no había una relación con Dios.
Esto provoca que el pueblo de Israel sencillamente se va. Y poco a poco empieza a ser influenciado, como yo les decía, por los países que rodean, las naciones que rodean a Israel. Y empiezan ellos simplemente a hacer lo malo, a hacer lo que Dios aborrece. Y Dios en su amor y en su misericordia les manda mensajeros una y otra vez para que escucharan a sus mensajeros, pero Israel estaba tan soberbio, tan orgullosa la nación, que menospreciaban a quienes les traían consejo, menospreciaban la palabra del Señor. La ira de Dios, por amor a su pueblo, desciende y baja en contra de ellos. Los manda cautivos. Y tal cual habla el profeta Jeremías, pasan 70 años y luego Dios los hace volver por el edicto del rey. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Cuál es la comodidad que sufre la iglesia? Cuando la iglesia pasa por esos momentos de crisis personales, el abandono del hijo, el dinero que no alcanza, la situación matrimonial que está difícil de llevarme con el negrito o la negrita, etcétera, buscamos al Señor. Y Dios tiene piedad de nosotros, y Dios nos consuela, inclusive a veces Dios restaura situaciones. Y el pueblo de Dios se alegra y se goza. Pero hay un problema, hay una situación que el creyente sufre. Y es que cuando el creyente tiene todo lo que él necesita saciado, se olvida de la pasión por Dios. No se olvida de Dios. Dios creó los cielos, Dios creó la tierra, nació en Belén. Y todo eso que parece un verdadero corito, algo de memoria, pero la relación con Dios la olvida. Dios le dice a Israel, de labios me honra. Su corazón está lejos. Y Dios le dice a la iglesia igual. La iglesia de labios me honra. De labios, oh Señor, gracias porque mi hijo es profesional. Oh Señor, gracias porque me ha dado la casa. Pero pasión, nada. Deseo de morir, deseo de negarse, ninguno. Constantemente la iglesia vive y pasa por estos estados en que ella se considera la élite de la sociedad. Hay muchos creyentes que mira así por debajo al impío, aquel que no conoce a Dios, y habla en contra de ellos con cierta soberbia, porque él ha alcanzado según él cierto nivel. La verdad es que nosotros no somos mejores que ninguno. Si hoy día somos salvos es por misericordia y por la piedad de nuestro buen Dios. Pero debemos cuidarnos, porque esto nos lleva a otra cosa más que a la apostasía. Amén. Esto es terrible, porque el resultado de Israel precisamente fue ese. Fue la de una gran apostasía y una increíble indiferencia espiritual que yo veo en muchos de ustedes. Una indiferencia espiritual. Una indiferencia espiritual a someterme, una indiferencia espiritual a llegar a mis discipulados, una indiferencia espiritual a ir a predicar a la calle, una indiferencia espiritual a quedar a todo el culto, una indiferencia espiritual a ofrendar, una indiferencia espiritual a la casa del Señor. Ten cuidado, ten mucho cuidado, porque es muy fácil descargarse estando acá dentro, es muy fácil descargarse dentro de la iglesia. Cuando tú crees estar bien, cuando tú crees que has pagado un precio, cuando tú crees que has logrado algo, es porque realmente estás muy lejos del propósito de Dios. Ninguno de nosotros ha pagado qué precio, nada, hermano. Si usted cree que usted ha pagado un precio, por favor, compárese con la cruz, el sacrificio de Cristo. Un estado de apostasía, una indiferencia espiritual abismante. Jerusalén y sus habitantes, producto de esto, fueron atacados, dice la palabra, y fueron llevados cautivos. Fueron llevados cautivos por enemigos que los rodeaban y que los odiaban. Cuando las personas caminan de esta manera, sin saber, andan cautivos. ¿Sí? Cautivos en sus deseos, cautivos en sus corazones, cautivos en sus pasiones escondidas. Pasiones que se esconden, pero cuando llega el momento y aflora algo, aparece la pasión. Y de pronto se manifiesta una pasión por la moda, una pasión por el fútbol, una pasión por diferentes situaciones, pero está tan escondido que nadie lo nota, hasta
hasta que de pronto despertaron. Ellos fueron llevados cautivos. Ellos creían que estaban bien y de pronto se vieron con cepos, con cadenas. Se vieron esclavos de pecados. Lo peor es que quienes les llevaban les odiaban. Y odiaban el lugar de la morada de Dios. Porque ellos no solo se preocuparon de llevarse al pueblo cautivo, no solamente se preocuparon de arrasarlos y llevarlos, sino que además ellos deseaban, los enemigos, la destrucción de la casa de Dios, la destrucción de las preciosas posesiones que ellos tenían. Y eso es lo que hace precisamente estos estados de frialdad, donde el enemigo destruye lo que en un momento tú tanto amaste, tanto atesoraste. Dice la palabra en 2 de Crónicas, capítulo 36, verso 19. Claramente muestra que no solamente los llevaron cautivos, sino que había un propósito mucho mayor. Dice, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Esto es tan terrible y es tan fuerte, porque cuando alguien es llevado cautivo, lo que hace el diablo es anular y tener en poco todo lo que tú en un momento deseaste, aquello que tú guardabas en tu corazón, aquellos momentos hermosos del Señor, cuando tú venías apasionado por estar con Dios, porque empezaba luego el culto, por buscarle apasionadamente. De pronto, producto del pecado, producto de la cautividad, ya no te parece tan importante llegar temprano, ya no te parece tan importante adorar, ya no te parece tan importante el sacrificio, ya no te parece tan importante si está lloviendo mojarme, ya no te parece. Antes no, antes estaba lo mismo, antes teníamos que estar. Pero de pronto esa pasión se acaba. Ese interés de darlo todo por Él se empieza a adormecer. Y no te das cuenta que estás cautivo en tu camino, en tu andar, en tus pensamientos, en tus deseos. Ellos quemaron la casa del Señor. Ellos rompieron el muro de Jerusalén, quemaron sus palacios y destruyeron todo objeto deseado. La profecía es que llegó el momento precisamente designado por Dios y que Él impartiría sabiduría necesaria, capacidad y gracia para motivar y despertar a hombres y mujeres apasionadas en todo lugar a participar de una poderosa obra de restauración. ¿Cuántos anhelan esta obra de restauración en sus vidas? Donde el Espíritu de Dios se mueve ardientemente en los corazones, ardientemente por levantar la integridad, por restaurar el carácter de una iglesia que ama a Dios por sobre todas las cosas. Una iglesia que se sobrepone a lo que está de moda. ¿Qué es lo que está de moda hoy? El último celular, el partido de Chile. ¿Qué está de moda? ¿Qué es lo que hoy día está llevando el pulso a las personas? Esta iglesia no puede vivir así. La iglesia se tiene que superponer a eso. Siempre la verdadera iglesia ha pasado por encima de lo que está moviendo en ese tiempo. Siempre ha estado por encima de eso. Es un cuerpo diferente. Es un cuerpo apartado. Es una iglesia consagrada. Es una iglesia sacada del mundo. Siempre ha sido así. Es el perfil de la iglesia. Por eso cuando Dios comienza una obra, despierta hombres y despierta mujeres para que sea reedificada su casa. Y mi anhelo es que Dios te despierte. No importando tu edad, tú dices quizás no, yo soy tan joven, ya que eres esto para el hermano Lizardo. No, si tú eres un joven, esto es para ti. Escuchen bien, la restauración de Jerusalén, la mirada que Dios tiene de ella, es la mirada que Dios tiene de la iglesia. Y Dios anhela y desea una iglesia restaurada. No por personas que lleven muchos años en el Evangelio, no tiene nada que ver con eso. Sino que está hablando de una iglesia que vive apasionadamente por Él y para Él.
que está, repito, por sobre el pulso que el diablo le pone a nuestra nación. Que claro, se aprobó el aborto, ok, pues no nos vamos a ir en depresión. Si esto está anunciado, esto va a seguir de mal en peor. La iglesia sigue más viva que nunca, predicando el evangelio, orando, buscando al Señor, consagrándonos, preocupándonos de tener un buen consejo para los tiempos que hoy se viven. Pues no nos vamos a ir en depresión. Si esto está anunciado y esto va a seguir peor, hermano. Van a bajar la mayoría de edad, para que finalmente los pedófilos puedan hacer lo que ellos quieran, a diestra y siniestra, con menores. Y luego van a decir, no, si nosotros teníamos una relación, no, si nosotros éramos novios. La iglesia debe percibirse de los tiempos que vivimos. Usted no puede vivir como un canario dentro de una jaula, usted no puede ser como un acuario, un pescado dentro de un acuario, mirando por dentro siempre lo que está pasando en el exterior. No, nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos acá para ser sal y ser luz. Nosotros somos. Claro, el mundo no nos quiere, sin duda. Sin duda. Y nadie está esperando ni pidiendo el favor del mundo. Cuando usted come algo, hermano, y algo que ha salado, ¿qué hace usted? Lo escupe inmediatamente. Rápidamente se lo saca porque la sal molesta. Esa es la función de la sal, marcar una diferencia entre lo que está sazonado y lo que no está. Dios despierta a hombres. Dios siempre ha despertado a hombres y mujeres en diferentes etapas de la historia. Siempre. Él tuvo su Whitefield, él tuvo su Lutero, tuvo su Calvino. Siempre ha sido igual. Si uno va a la Escritura, se da cuenta que Dios permite que se levanten hombres como Esdras, como Nehemías, como Zorobabel, para levantar la obra de Dios. Hoy día, en este comienzo de este retiro, que Dios despierte en nosotros un corazón como el de Zorobabel, como el de Esdras, como el de Nehemías. Personas apasionadas en lo que Dios nos ha dado. Personas apasionadas en lo que Dios ha depositado en nosotros. Yo no anhelo lo que tiene otro. Yo quiero que Dios despierte lo que Dios puso en mí. Que Dios despierte lo que Dios puso en ti. Un hombre, una mujer apasionada. ¿Qué más vamos a esperar de esta nación? ¿Qué vamos a esperar para nuestros hijos? Para las casas de nuestros hijos. Para la edad que ellos tienen. ¿Qué vamos a esperar de este mundo? ¿Qué puedo esperar yo para el Lucas de este mundo? ¿Qué podemos esperar para el Vicente de este mundo? ¿Qué puede bueno dar este mundo a nuestros hijos? Absolutamente nada. Por eso nosotros debemos reforzar a nuestros hijos en la palabra. Y la única forma de reforzar a nuestros hijos en la palabra es que ellos se encuentren en los hogares, padres y madres que amen la palabra y que amen al Señor. Hombres y mujeres que estén dispuestas a restaurar. Sí, Señor, me hablaste, lo he hecho mal, me equivoqué. Correcto, restauremos las puertas, restauremos los muros, edifiquemos correctamente, apaguemos ese canal, no veamos más ese programa, no veamos más mal de esta persona y restauremos nuestra relación con Dios, restauremos nuestra relación con la iglesia. Con la iglesia, no sentirte desentendida de la iglesia como si fueras un apéndice o fueras una amígdala que la sacan y no se nota. No, tú eres parte de un cuerpo. Y en este cuerpo hay personas que anhelan esto, anhelan ser edificados en la palabra, ser levantados en la palabra. Zorobabel, Esdras, Nehemías, hombres que se movieron con pasión y con celo para restaurar la ciudad de Dios, que estuvo en ruinas durante 70 años. Amén. Ninguno de nosotros lleva 70 años. Hay esperanza. Hay esperanza de que podamos volver a ser los mismos de antes. Hay esperanza de que esta iglesia vuelva a ser la misma de antes, una iglesia apasionada, una iglesia predicadora de calle. Una iglesia que no le tiene temor a la calle. No hay nada más extraordinario que predicar en la calle, que entregar un tratado, que aparecer. ¡Ey! ¡Somos la iglesia! No somos los que nos encerramos en cuatro paredes, no, somos la iglesia. Aquí estamos en la plaza, en el terminal de buses, en los campos, en los hospitales. Somos la iglesia. ¿Quién va a saltarles si usted no va? No, el Señor correcto, pero Dios va a través de su iglesia.
la iglesia sufre un saqueo continuo y destrucción continua. Lamentablemente, cuando hemos sido adoptados por personas que nos han liderado y nos han liderado de mala manera, la iglesia sufre saqueo y destrucción. ¿Por qué? Porque se hereda ciertas situaciones y malas costumbres de algunas personas que han sido rebeldes, que han sido personas descarriadas, pero dentro del liderazgo. Que Dios nos dé un liderazgo puro, un liderazgo que hable la palabra. Que Dios nos dé hombres y mujeres que anhelen servirle, no ser reconocidos, no ser renombrados o personas que aparezcan, sino personas que amen al Señor. Personas que amen el cuerpo de Cristo. No que lo destruyan mediante el mal ejemplo. Porque irremediablemente, hermanos, existe una transferencia de vida cuando las personas son un mal ejemplo. Por eso nosotros debemos corregir nuestro andar, nuestro caminar, nuestras conversaciones. Por eso no tenemos tener ningún problema. Si yo amo a mi hermano y mi hermano está en mi casa y empieza a hablar mal de una hermana o un hermano, no tengo que tener ningún problema en decir, hermano, no lo hagas. Tú tienes un problema con él, con ella, hágalo con él, con ella, no contamines mi casa. O bien oremos por él, oremos por ella. Necesitamos personas valientes que amen la palabra más que la amistad. Que amen la palabra más que los hijos, que amen la palabra más que a su yerno, a su nuera, que amen la palabra más que el ministerio, que amen la palabra por sobre todas las cosas, porque la palabra es consejo, la palabra es luz, la palabra alumbra. Personas que amen su palabra. Que Dios nos dé ancianos, que Dios nos dé un liderazgo que no abandone las puertas de la iglesia, sino todo lo contrario, que las guarde. Cuando las puertas son abandonadas, el vandalismo y la destrucción nos alcanzan. Los muros y las puertas de las iglesias, muchas están rotas y están quemadas, y no protegen a quienes buscan refugio dentro de sus muros. Una iglesia sana es una iglesia que tiene sus puertas restauradas, sus muros restaurados, donde podemos amarnos, donde podemos mirarnos a los ojos y tener diferencias y sentarnos a conversar porque somos hermanos. Pero cuando ocurre lo contrario, cuando los muros no me dan protección, cuando las puertas no me dan seguridad, las personas llegan y se sienten atemorizadas. Porque vienen buscando paz del Señor, pero no ven paz en ti. Vienen buscando ellos amar al Señor, pero ven que está al lado tibio, frío. Quieren ser personas responsables, pero son irresponsables ahora ellos, porque los que están a su lado no se responsabilizan de la obra del Señor. No ven sacrificio, no ven pasión, no lo ven. Constantemente. Cuando conversamos con Miguel, con Pedro, con el general Consador, siempre hay una situación clara. Ellos tienen que llegar antes, tienen que armar. Y es parejo para todos, no importando la edad. Porque algún día, como nos ha pasado, alguien tiene que hacer turno, como Miguel, hermano Pedro se una enferma de la garganta, alguien debe asumir. Alguien debe asumir. Imagínese usted, si por ahí motivo yo no estoy y esta iglesia se va al suelo, eso quiere decir que es una iglesia mal construida. Si yo no estoy y la iglesia no funciona, es una iglesia mal construida. Si por alguna razón, hermano Pedro, bueno, que no es tanto, hay ese motivo y Sadok desaparece, no puede cantar, es un ministerio mal construido. Porque los edificios se afirman en base a los pilares, en base a los fundamentos que hemos dejado. Entonces debemos procurar nosotros tener mucho cuidado en esto. Guardar nuestros muros, guardar nuestras puertas y amarnos. Que el nombre de Jesucristo sea por sobre todas las cosas reconocido y nosotros que desaparezcamos. Que desaparezcamos, que sea su nombre levantado. La palabra afirma que un pueblo sin visión perece. Amén. Por eso nuestra oración y nuestro deseo que nosotros tengamos una iglesia con personas
tenga la suficiente visión para ver dónde está Dios. ¿Qué desea Dios? ¿Qué desea Dios en mi vida? ¿Qué desea Dios en mi hogar? Que tú no seas una persona que es marcada en que celebramos cena el fin de mes, cada domingo el fin de mes la iglesia celebra cena y tú no celebras más que 12 cenas al año porque 12 meses tiene el mes, por lo tanto, del año, por lo tanto tú no haces más cena que la que se sirve en la iglesia. No. ¿Qué debe procurar decir? Un día vamos a celebrar en mi hogar, vamos a celebrar cena, vamos a cantar, vamos a leer un salmo, vamos a amarnos. Voy a visitar a mi hermano, vamos a tener un tiempo de oración. Que tengamos la capacidad de comprender que andamos detrás del Señor y no del ritual. Andamos detrás del Señor y no de las costumbres evangélicas. Andamos detrás del Señor. Por eso lo que vamos a estudiar, estas verdades prácticas que hay detrás, ¿cierto?, de cada puerta del libro de Nehemías son tremendas. Y que Dios nos abra el entendimiento de poder comprender que Él desea que la iglesia prevalezca contra este presente de oscuridad que vivimos en nuestra nación. Vivimos un tiempo de oscuridad en nuestra nación. Y yo miro a nuestros hijos que caminan en medio de nuestros chiquititos, como la mía que anda por ahí, y reflexiono y digo, Señor, gracias porque Agneta tiene ya 12 años. Porque lo que va a vivir la mía en 4 o 5 años más, cuando ya tenga 5, 6, 7 años, va a ser mucho más crudo aún de lo que nosotros estamos viendo hoy. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Vamos a tomar nuestra cabeza como la avestruz y a escondernos de una realidad? Somos luz en medio de un mundo que vive oscuridad, una nación que vive oscuridad, levantando sus líderes, ¿cierto? Endiosando sus líderes, aplaudiéndose uno a otro porque autorizan, ¿cierto?, el aborto y se aplauden y llenos de soberbia, que es lo mejor. Dios nos dice, yo soy dueño de mi cuerpo, con lo que quiero con mi cuerpo, etcétera, 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 sin tener ninguna reflexión al respecto de sus propias palabras, porque claramente tú tienes decisión sobre tu cuerpo, pero no sobre el cuerpo que está dentro de tu vida. Nosotros debemos ser despertados hoy a una hambre de Dios, a amarnos como iglesia, a ser un cuerpo fuerte que prevalezca en contra de la oscuridad hoy que es latente. Que Dios haga en nosotros discernir su corazón y que podamos estar atentos a restaurar estas puertas específicas que Dios nos va a administrar, así como lo hizo de forma similar en la reconstrucción de la antigua ciudad de Jerusalén, revelándonos estas puertas, la de la oveja, la del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta de la basura, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la de los caballos, la puerta oriental y la puerta del juicio. Que Dios nos dé la suficiente visión fresca del diseño de Dios con respecto a cada una de estas puertas y lo atingente que es para nosotros, la esencia que esto guarda, de cómo Dios se preocupa de restaurar cada una de estas puertas en esta su amada ciudad, sabiendo Él que viene su iglesia, de cómo Dios quiere hablarnos a través de la restauración de cada una de estas puertas, cómo se esconde el corazón de Dios en la intención de restaurar estas puertas. El deseo de parte de Dios de definir el lugar de su habitación. ¿Dónde está definido el lugar de su habitación? ¿Dónde mora hoy Dios? En su pueblo. En su pueblo. Así como Él moraba en aquella ciudad y se preocupó de que fuera restaurada y despertar el corazón de un rey mundano que reconoce que es presidente de ese país porque el Dios de los cielos le dijo que fuera presidente y le dio la capacidad para gobernar. Y él dijo, yo reconozco que Jehová me dio todo esto. Y él me ha dicho que váyanse todos a restaurar su ciudad. Me ha preocupado
pasó de Dios por eso el pensamiento de un hombre mundano, por su casa. Pero debemos ver esto y entender que Dios tiene una mayor preocupación aún, porque lo que Israel vivió fue la sombra de lo que hoy día nosotros tenemos. La iglesia en Jerusalén, la iglesia es la novia, y Dios desea restaurar sus puertas. La iglesia necesita comenzar a exhibir el carácter maduro de aquellos que han llegado a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo como varón perfecto. Por eso cada puerta a nosotros nos va a proporcionar una perspectiva práctica que nos va a fortalecer y nos va a alentar. Por eso yo los aliento a que ustedes no falten, vengan a escuchar el sermón, vengan a escuchar la palabra, vengan a adorar al Señor. Y que Dios traiga frescura en el servicio que tú tienes. Yo necesito oír esta palabra. Yo me declaro una persona absolutamente dependiente de Dios y que lo necesito para que Él despierte su obra en mi corazón aún mucho más y en ti mucho más. La iglesia no lo hace este techo, no lo hace estas murallas. La iglesia es usted. La iglesia soy yo. Y necesitamos mirarnos y restaurarnos. Quizás hoy día no está tu hijo, quizás no está tu hija, tu esposa, tu esposo. Yo quiero decirte a ti que es tiempo de que tú mires al Señor y solo al Señor. Una ciudad sin muros, iglesia, es una iglesia que perecerá. Y una ciudad sin puertas es una iglesia que está en peligro constante. Por eso el deseo de esta palabra es ayudarte, con el fin de que tú te muevas en celo y en pasión, por amar tu iglesia y por restaurar tu iglesia, hasta que esta iglesia refleje su gracia, su gloria y su sabiduría. Yo sé que hay muchos de ustedes que tienen un llamado de parte del Señor. Pero esta iglesia va a ser una iglesia de muchos ministerios, de muchas personas llamadas. Y hay muchos de ustedes que lo saben, que la iglesia los ha confirmado una y otra vez. Hay algunos de ustedes que ustedes saben que Dios los llamó y que se sienten indignos. Sienten que Dios abandonó el llamado por lo que tú puedes haber hecho, por cómo tú le has fallado, por cómo tú te has puesto tibio, tibia. Pero ¿sabes una cosa? Dios no ha cambiado absolutamente nada lo que Él te ha prometido. Tienes que salir de esa cueva de temores. Tienes que soltarte esta noche esos yugos de esclavitud. Alguien te llevaba cautivo. Tienes esta noche que soltarte, tienes que abrir las cárceles. Dice la palabra que el lazo del cazador está abierto. Es decir, que la invitación para servir a Dios está hecha. Que no hay pecado absoluto, ni un pecado que sea mayor que la sangre de Cristo. Que todo lo que Él te prometió, Él cumplirá. Señor, gracias, gracias, gracias.